Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos día a día y por tus oraciones. Gracias por todo tu apoyo. Y queremos invitarte para que adquieras tu devocional del mes de agosto. Solicítalo a la información que te ponemos. Puedes llamar por teléfono en México para tu edición impresa, o puedes escribir a los correos electrónicos de Durano Latino o a la página oficial para comprar una edición digital. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. La cruz, nuestra esperanza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La cruz, nuestra esperanza, es nuestro tema en este día. Y quiero invitarte para que al comenzar este mes no pierdas un solo día de la meditación de la palabra del Señor, y que este video pueda ser un complemento a tu meditación personal. Esto no suple tu estudio de la palabra, tu meditación personal, sino más bien queremos contribuir a tu crecimiento, a tu edificación. Y cuando hablamos de la cruz, nuestra esperanza, el apóstol Pablo introduce una de las doctrinas más hermosas de la Escritura, que es la justificación. En los primeros 4 capítulos ha hablado de la culpabilidad del hombre, del justo juicio de Dios, y ha concluido que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, abre un camino a la esperanza de perdón, de salvación, que solamente está en Cristo Jesús. Y la justificación por la fe es presentar a un culpable como inocente. ¿Cómo puede ser eso? Cuando alguien ha expiado sus culpas. Cuando presentamos la justicia del Señor Jesús nos es dada. El justo por los injustos. Él murió en nuestro favor. Él murió para que nosotros fuésemos perdonados y declarados inocentes delante de Dios. ¿Y cómo es que tú recibes ese perdón? Mediante la fe. Si tú y yo nos confiamos en Él, confiamos en su sacrificio, le entregamos nuestras vidas, su justicia nos es dada, y qué maravilloso regalo de Dios, que todos nuestros pecados, que todo nuestro pasado queda borrado a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. De tal manera que por eso tenemos entrada por medio de la fe a esa gracia, y por esa gracia estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente eso nos hace gloriarnos en el presente, sino bajo cualquier circunstancia. De tal manera que cuando nosotros sufrimos tribulación, sufrimos algún problema, alguna situación, alguna crisis como la que el mundo ha estado experimentando, enfermedad, dolor, muerte, escasez, desempleo, muchos conflictos que se han venido. Aún en medio de todas esas circunstancias, el creyente puede tener gozo, puede tener paz, puede gozar de esa esperanza en el Señor. Y esa esperanza, dice Pablo, que no avergüenza, porque esa fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Vea cómo va. Primero, nosotros nos gloriamos, y esa tribulación, esos problemas hacen que en el creyente se pueda producir un sentido de paciencia, y esa paciencia nos ayuda a resistir la prueba, y la prueba nos lleva nuevamente a la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de que el Señor cumplirá sus promesas, la esperanza también de la venida del Señor y de nuestra resurrección con Él. De tal manera que podemos vivir confiados en Él. Y dice que esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y podemos vivir confiados, como dice la Escritura: ciertamente apenas alguno osará morir por el bueno. Nosotros diríamos, bueno, yo por mi amigo, yo por alguien que estimo, yo haría esto y esto. Pero por un enemigo, por un desconocido, eso hace el amor de Dios. Dice la Escritura que Dios mostró su amor. De tal manera Él mostró su amor que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ya estando ya justificados, dice, por Él seremos salvos de la ira. De tal manera que el creyente puede vivir confiado, que al final será rescatado, que al final será perdonado, al final será restaurado, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora que seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino también nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Pecado que nos separaba de Dios, la enemistad, esa división que nos separaba del Señor y de su santidad, ahora nos acerca en su gracia, en su amor, en su perdón, por medio del Señor Jesucristo. Y por eso le alabamos, y por eso le damos gracias. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que medita la palabra. Bendice a cada persona que por primera vez ha encontrado este canal y está comenzando su vida de fe. Oramos que tu presencia les ayude, que tu amor los sostenga día a día. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los milagros, pero sobre todo gracias por la salvación, la justificación y reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te mandamos un abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.